noches, querida audiencia. El día de hoy estamos aquí en el segmento de CNN Entrevistas con un importante invitado. Este señor no solo es delegado del Estado de Israel, sino también representante de esta misma nación en la Organización de las Naciones Unidas. Señor Martín Parada, realmente un placer y un honor tenerlo aquí con nosotros. Para empezar y con el en materia a nuestra audiencia, ¿qué se siente ser delegado del Estado de Israel? Pues gracias por la invitación, muy agradecido de estar aquí. Verás, ser delegado de Israel representa una responsabilidad muy grande, es un honor para mí poder representar esta nación, poder estar o ser la cara de la nación ante muchas organizaciones y en la política internacional. De verdad que es un honor para mí tener la posibilidad de estar en este medio y en muchos otros representando a lo que es una nación tan poderosa como lo es Israel. Esta responsabilidad y esta gran importancia que radica en ser delegado del Estado de Israel, ¿por qué es esto? ¿A qué se debe? En el mundo de la política tienes que saber a lo que vas preparado. En la política tienes que tener una trayectoria o saber muchas cosas. Tienes que compenetrarte con la política internacional y nacional de las naciones a las que estás representando y de todas las naciones del mundo. Y eso es lo que te da una trayectoria en el mundo político. Más que todo, al ser una nación que está en constante ataque, por eso es importante ser delegado de Israel. A una nación en constante ataque, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refieren estos ataques? Bueno, Israel, lastimosamente, desde su creación no ha podido vivir en una libertad plena. Esto debido a que varias naciones, desde 1947, vienen declarando guerra a Israel sin ningún motivo, y Israel siempre ha sido el centro de las acusaciones en muchas organizaciones internacionales, como son la ONU. Es como un conjunto o un cúmulo de cosas que hacen que la nación de Israel, por alguna razón, es que Israel atacado constantemente, algo que en mi posición tengo que defender. Ok, muy cierto. Y entre las diversas acusaciones y contra Israel siempre existió la duda si Israel es un invasor o no, si se debe tomar como tal, ya que actualmente cuentan con más territorios que dados por el Tratado de 1947, ¿no? Y por la construcción de los asentamientos que se han declarado ilegales. Estas son declaraciones hechas principalmente por precisamente esos países que están en guerra contra Israel, ¿no? Que son Palestina y todos los países árabes. ¿Cree usted que Israel se ha ganado el nombre de invasor dado por estas naciones? Bueno, primordialmente no. No hay invasión cuando no hay jurisdicción legal sobre un territorio. Lastimosamente, y no es parte de los intereses de Israel, Palestina nunca declaró su independencia como territorio, y como Israel sí lo hizo, algunas naciones empezaron a hacer constantes ataques y declarar guerra al Estado de Israel. Estas naciones como lo son Palestina, Jordania, Líbano, Siria, Irán más que todo. Y entonces no hemos podido vivir una libertad plena. No creo que nos hayamos ganado el nombre de invasores, porque era como una estrategia de guerra. Mientras ellos seguían atacando, nosotros el territorio que ganábamos después de las guerras lo íbamos ocupando, como una manera de decirle a aquellos estados era: paren con las guerras, Israel lo que viene es por paz. Siempre ha estado entre los intereses de Israel mantener la paz. Entonces, ¿se busca la paz o Israel busca la paz a través de estos asentamientos ilegales que han sido declarados por la ONU, ¿no? Y toda la comunidad internacional? ¿Cómo Israel toma esto si busca la paz? Primordialmente, la posición de Israel o los intereses de Israel en este momento son muy crudos y muy reales. Tiene dos caras que son bastante rudas de afrontar, pero son las mismas. Por ejemplo, los asentamientos no van más allá de la frontera con Cisjordania o el territorio de los Altos de Golán. La situación en Golán es un tema muy aparte, pero sin embargo se están tomando acciones para que los asentamientos sean cada vez menores, a pesar de que la situación, gracias a Israel, ha mejorado.
con respecto a los asentamientos en Cisjordania, no va más allá de la frontera con Cisjordania. Solamente son necesarios para desviar los misiles que han lanzado distintas naciones y tener a los militares preparados mediante cualquier atrocidad, mediante cualquier desorden, a la paz que se mantenga aquí. Por eso es que Israel sigue declarando y sigue construyendo viviendas, y sin embargo, muchas de estas viviendas son compradas por judíos para comunidades árabes en Palestina y algunos refugiados que vienen de otras naciones árabes. Entonces, el declarar asentamiento sobre un territorio que no tiene jurisdicción legal es básicamente decir, por ejemplo, que no puedes comer helado de chocolate porque el chocolate te es dañino para las neuronas. Te entendemos perfectamente y entendemos el Estado de Israel, ¿no? En este sentido. Pero por lo que me acabas de mencionar, cierto, puedo entender o puedo darme a entender respecto a tus palabras que Israel está haciendo como una especie de tratado, negociación de manera indirecta, no solo con la comunidad palestina, sino con todos los árabes del Medio Oriente, ¿cierto? ¿No sería más fácil que Israel sencillamente se siente en una mesa a dialogar y diga, sí, vamos a hacer un acuerdo directo, ¿no? Y en vez de la construcción de viviendas para los árabes y todo esto? Bueno, agradezco mucho esta pregunta, ya que entre los intereses de Israel siempre se ha buscado lo que son las conversaciones directas con el Estado de Palestina. Sin embargo, entre los intereses de Israel se considera que las conversaciones indirectas que estamos manteniendo ahorita con el Estado de Palestina son un buen paso para fomentar a la paz con este Estado. Lo que aquí sucede es que al parecer el presidente Mahmoud Abbas está en un acuerdo con Hamas que básicamente no le permite esto. Pero siento que las conversaciones indirectas son un buen paso. Para nadie es un secreto que entre el Parlamento israelí hay diferencias. Pero entre esas diferencias todos se llegan a un punto común, que es lograr la paz con Palestina y lograr las conversaciones directas. Pero primero debemos dar un paso mediano, poco a poco, con conversaciones indirectas. De acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, ya que mencionaba el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, está declarando ante la ONU que Israel comete crímenes de guerra, ¿no? Esta es una acusación bastante fuerte. ¿Cree usted, o cómo usted cree que Israel toma esta posición frente a los ataques en Gaza? Pues básicamente tomamos estas declaraciones como inválidas, ya que básicamente la situación en Gaza está controlada por el grupo terrorista Hamas. La autoridad palestina está en un acuerdo con el grupo terrorista Hamas que le permite el control en Gaza y en Cisjordania. Lo que sucede aquí es que estas declaraciones de guerra no son crímenes de guerra perpetrados por Israel. Israel busca siempre proteger a los civiles, mientras que Hamas, con los civiles, protege sus misiles. Israel, con misiles, protege los civiles. Entonces esto es como una situación un poco grave, pero sin embargo Israel siempre va a tomar la cordura y la cordialidad, a pesar de que estas acusaciones sean totalmente inválidas. Bueno, gracias por estas declaraciones. Vamos a una pausa y ya volvemos. This is what it feels like. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now, this is what it feels like. Bien, entonces ya regresamos, querida audiencia. Para los que se perdieron, estamos con el representante de Israel ante las Naciones Unidas, el señor delegado embajador Martín Parada. Hablando entonces un poco sobre cordura
y cordialidad, ¿no? Recientemente el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Esto desató muchísimas protestas por parte de los palestinos y toda la comunidad árabe. Entonces, ¿usted no cree que esto fue un error cometido por el manejo de la política de Donald Trump y no se necesitaría una clase de permiso o negociación previa para poder declarar a Jerusalén como capital del Estado de Israel? Verá, lo que pasa aquí es que no se necesita un permiso, porque Israel es un estado soberano, independiente y autónomo. No se necesitan injerencias de otros gobiernos para que Israel pueda conceder el derecho de capital a cualquier ciudad, ni que el presidente Donald Trump necesite el derecho o necesite algún permiso de otras naciones para establecer su embajada en Jerusalén. Son decisiones totalmente autónomas y deberían ser respetables por la comunidad internacional. Este error que llaman muchos no va a borrar ni las memorias, ni las descendencias, ni las sonrisas de la gente que sienten a Jerusalén como su capital, su territorio y su hogar. Entonces, si no necesita ninguna clase de injerencia, ¿no? ¿Por qué el presidente entonces de los Estados Unidos decide declarar abiertamente a Jerusalén como la capital? Y esta decisión no la toma el Estado de Israel, ahí notificándole a las naciones que tienen su embajada en Tel Aviv que las trasladen a Jerusalén. ¿Por qué no Israel no toma esta decisión? La verdad es que Israel, como ya dije, no tiene que tener tampoco autoridad sobre otra nación para decirle, oye, mira, tienes que mudar tu embajada a Jerusalén. No, porque sabemos que es cierto que el status quo de Jerusalén está un poco complicado, sin embargo, en la parte que le pertenece a Israel, esa parte ha sido siempre la capital del Estado judío. Entonces, no creo que sea necesario y no está en los intereses de Israel decirle a otros embajadores aliados que, oye, vengan a trasladar a su embajada a Jerusalén. Es una decisión totalmente autónoma, unilateral y respetable de aquellas naciones que decidan tomar estas acciones. Entonces, ¿qué planes tiene este Estado precisamente en contra de la resolución AES-10 sobre el status quo de Jerusalén? Bueno, el Estado de Israel generalmente cree que esta resolución no aportará ni disminuirá algún tipo de acción contra el conflicto con Palestina. Es una resolución totalmente nula, debido a que esta resolución no vela ni por los intereses de Palestina ni por los intereses de Israel, claramente. Si para los palestinos esto es una victoria, ya que ellos dicen que el status quo de lo que ellos llaman Al-Quds, que es Jerusalén, está garantizado, pero en realidad esta resolución no les ofrece ninguna garantía, ni ningún derecho, ni ningún permiso para lo mismo, solamente compete contra la decisión del presidente Donald Trump y fomenta al desorden entre la comunidad del Medio Oriente. Con fomentar el desorden entre países del Medio Oriente, se refiere a los países que no los llamaremos enemigos, sino como países que no están de acuerdo con su estatus, es decir, Irán, Siria, el Líbano. ¿Estos países son los que fomentan el desorden para Israel? Sí, verá, para no es un secreto las relaciones que tenemos con Irán y su poderío nuclear. Estamos hablando de el régimen más peligroso del mundo, un país extremista, teocrático y que tiene un poderío nuclear clandestino. Claramente es una amenaza para el Estado de Israel y no compete contra los intereses, no busca hallar una paz con el Estado, ni mucho menos en Medio Oriente. Siria, estamos hablando de una dictadura que se implantó en ese país y la situación en Siria está un poco grave. Sin embargo, el Estado de Israel considera que las negociaciones con Siria van más allá de lo que ya se conoce como los Altos de Golán y las embajadas que se tienen en Damasco. Las negociaciones con Siria tienen otro plano. Y Líbano, pues básicamente el Líbano tiene uno de los grupos extremistas peores que atentan peormente contra el Estado de Israel, que es Hezbollah. Estos tres países presentan este problema, que es el terrorismo. Estamos hablando nada más y nada menos que ISIS, Hamas
y Hezbollah juntos. Entonces sí, estos países son los que fomentan el desorden para la comunidad del Estado de Israel. Entonces, destacando un poco sobre las declaraciones, primero vamos a basarnos en Siria y luego vamos a pasar a Irán, si no es ningún problema para ustedes, señor embajador. Hablando un poco sobre Siria, ¿no? Israel ha acusado precisamente a esta nación de llevar un doble juego, por así decirlo. ¿Cree usted que se puede confiar en el presidente de esta nación, Bashar al-Assad, a la hora de que desempeñe su papel en un futuro de acuerdo al conflicto sirio-israelí? Pues por ahora habría que verlo en práctica. Israel sí tendría intereses en negociar con Siria, pero como ya dije, estas negociaciones van más allá de lo que es las embajadas en Damasco y el estatus de los Altos de Golán. El presidente sirio ya se ha acusado, o se le ha acusado de tener numerosas atrocidades contra su gente, y por eso el Estado de Israel ha parado lo que son las negociaciones con Siria, y recientemente con la cuestión esta de los cazas, el dron iraní y todo esto, la situación con las negociaciones en Siria se ha vuelto un poco más estrecha. Estamos hablando de un país que ha estrechado sus relaciones con Irán y que ha estrechado sus relaciones con Líbano. Y aparte de que está el terrorismo presente, las negociaciones en Siria tendrían que tener unas conversaciones directas con Bashar al-Assad para poder mediar un acuerdo de paz y de cese al fuego entre Siria e Israel. Rescatando un poco antes de entrarnos al tema de Irán y su régimen, usted mencionó sobre los cazas F-16 que fueron recientemente tumbados, por así decirlo, en territorio sirio. ¿Es Israel consciente de las declaraciones hechas por la embajadora Anisa Ginat para precisamente también el medio de comunicación de 50 minutos de estrellas, ¿no? Sobre que Israel quizás como respuesta a este derrumbamiento de su casa F-16 atacó, fue un asentamiento iraní, porque por los tratados, las negociaciones entre Irán y Siria, que se encargaba, según la embajadora, ¿verdad?, de proteger o velar por los intereses del pueblo, ¿no?, contra Daesh. Es entonces justificado que Israel haya atacado precisamente este punto, hiriendo a 300 civiles. Bueno, primordialmente hay que tener en cuenta de que Israel nunca ataca a otra nación solo porque sí. La situación con el dron iraní era que el dron iraní estaba haciendo una clase de espionaje en territorio israelí, y estos cazas fueron enviados a derribar ese dron y fueron interceptados, eran varios, y fue interceptado uno solo por la Fuerza Armada Siria. En respuesta a lo que sucedió y ante grandes represalias que esto conllevó, Israel lanzó un ataque contra Irán, no precisamente contra los sirios. Obviamente Irán siempre espera la destrucción de Israel, pero Israel siempre espera la menor baja civiles. No se contaba con el hecho de que habían 300 asentados, valga la redundancia, estos asentamientos allá, sino que era como un punto estratégico para decirle a Irán: oye, es hora de parar con tus ataques bélicos contra Israel. Entonces esa creo que es la posición estratégica y la posición más responsable contra esta pregunta que usted me hace. Muy bien, entonces, respecto al régimen iraní, ¿no es tan grave esta supuesta enemistad que existe entre ustedes, entre Irán e Israel? ¿Y cómo o qué haría su programa nuclear entre las relaciones Israel-Irán? Pues ya para nadie es un secreto que las relaciones Irán-Israel son bastante graves. Su nación desde 1980 ha declarado públicamente la destrucción de Israel en menos de 25 minutos con armamento o armas de destrucción masiva. Estamos hablando de armas nucleares o armas biológicas o cualquier otro tipo de armas químicas también. Cualquier otro tipo de arma que pueda compenetrar o poner en riesgo la salud y la vida del Estado de Israel. Entonces, con respecto al poderío nuclear, estamos hablando de que Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968,
Y desde ese momento, Irán no ha parado de desarrollar esto. Ellos tienen un programa nuclear clandestino oculto que está esperando el momento justo para atacar al Estado de Israel. Entonces Israel tiene que cuidarse ante estos ataques y siempre intentar buscar la paz con el Medio Oriente y con Irán. Estas resoluciones de paz están un poco alejadas, ya que Rouhani, Ali Khamenei han declarado públicamente que quieren destruir a Israel, que Israel va a ser borrado. Entonces una nación totalmente bélica no pudiese o no debería tener este poderío nuclear y así poner en riesgo las vidas del Estado de Israel, y no solo de Israel, quién sabe qué otro país está sumado a esta iniciativa y quizás pueda atacar a todo el mundo. Pero también tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que Israel también ha sido, precisamente por la OIEA, declarado o acusado de tener también armas nucleares clandestinas, ¿no? Y a pesar de esto, no hay como unas pruebas contundentes de estos hechos. Israel optaría por atacar a Irán primero por supuestas armas. Bueno, primero y principal hay que aclarar que las supuestas armas nucleares no han sido totalmente elocuentemente declaradas. Israel ha mantenido una política de ambigüedad en este sentido, y creo que es la mejor posición, porque de nada sirve ser un país como Rusia que declara más de las armas nucleares que tiene y que de paso le vende armas a un dictador. Ya esto queda fuera de la temática, pero es como para poner en contexto lo que sería la política de ambigüedad. Considero que Israel, si tuviese las armas nucleares, optaría a atacar a Irán si fuese la última decisión, si fuese la decisión más extrema. Habría que poner todas las cartas sobre la mesa y sería la única decisión responsable que debería tomar el Estado de Israel si llegase a existir la amenaza de destrucción contra la nación. Es decir, si Irán opta por destruir o atacar bélicamente mayormente y fuertemente al Estado de Israel, Israel optaría como última opción atacar a Irán con algún tipo de arma, pero no precisamente con las armas nucleares. En completo concuerdo con usted, señor embajador. Para finalizar la entrevista, ¿no?, ¿cuál cree usted que sería la solución de los problemas de Israel? ¿Estaría dispuesto a ceder el territorio o seguir siendo objeto de posesión por parte de la ONU y conjeturas internacionales? Pues básicamente la base de todo, o la base de las resoluciones de cualquier problema, es el diálogo y el consenso. Entre los intereses de Israel estará y está presente las conversaciones directas con Palestina, lograr que los grupos terroristas desocupen este territorio y se desintegren o se desacoplen y se desprendan de lo que es la autoridad palestina, para que la autoridad palestina, como jefes del Estado palestino, puedan tener conversaciones directas con el Estado de Israel. Conversaciones que Israel tiene que tener multilateralmente y bilateralmente con Palestina y con muchas naciones árabes. Siento que la base de la resolución también sería que los países árabes reconozcan a Israel como un Estado soberano, independiente y autónomo. Y Israel no va a ser más víctima de acusaciones, ya que nuestro primer ministro y yo, como delegado, nos vamos a encargar de poner a Israel en el lugar que se merece, para que deje de ser víctima del boicot internacional que le han puesto y sobreimpuesto a algunas naciones. Entonces siento que el futuro de Israel será muy bueno, ya que está en nuestros intereses tener Israel como una de las mejores naciones del mundo y una de las naciones más pacíficas que fomente a la paz en Medio Oriente. Muchísimas gracias por asistir y por todas las explicaciones que han emitido el día de hoy, no solo para mí, sino para toda la audiencia que nos está escuchando. Realmente esperamos que en junio de este año por fin haya un diálogo, por fin haya paz en Medio Oriente, por fin se reconozca tanto al Estados Unidos como al Estado de Palestina y por fin que llegue la paz, ¿no?, a Medio Oriente. Gracias nuevamente, de verdad, por venir el día de hoy. Y ustedes pues sigan en sintonía de CNN.
Irán es un poder nuclear o una potencia nuclear en Medio Oriente que está tomando peligro y está tomando paso ante el Estado de Israel y ante la paz en Medio Oriente. Está poniendo en peligro lo que es esto.